Sí, sí. La diplomatura esa que decías de consumo es la que es los jueves. Sí, acá. Sí. Acá a las 6. Sí. Sí, Ahí va. sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Mario. Javier, bueno, ahí me presentes un ratito. Bueno, Roberto, bueno, a mí me invitaron los compañeros, y siempre cuando me invitan los compañeros, y sobre todo compañeros que trabajan y militan en el campo de la educación pública y la educación popular, siempre que se puede, venimos a compartir algunas experiencias y lo que los compañeros digan. Bueno, digamos, dos o tres por allí semblanzas sobre el tema de la educación popular y donde estoy trabajando, si es que los compañeros quieren que Supongo arregle. que sí. Sí. Ahí les traje algunos presentes para los compañeros y las compañeras. Porque también así no se aburre solo mirándome la cara. Y acá, mira, que las que quedan, ustedes decidan. Todo esto son producciones de nuestra universidad pública, así que no es que regalamos, sino que difundimos. Y esto también queda para los compañeros, Muy bien. algunas publicaciones. ¿Sí? Para nosotros es importante difundir. Ese, no lo vas a jamás. Claro, Yo me estaba apoderando. tenemos viejas prácticas nosotros. Pero venimos del radio social. Todo lo que nos dan más baches. No. A la vida. Sortear entre todos los compañeros. Sí, yo pensé eso que yo podía lo tengo, hacer. digamos. Me parece que alguna vuelta que hicimos algo así. Podemos sortear entre todos los Sí, compañeros. Me parece una buena idea. Sí, vamos a conseguir los otros. Ahí, Claro, otros más. Ahí está. Ah, bueno. Sí, me gustó eso. Esos materiales, le comento un poquito de qué se trata, son revistas y algunas publicaciones que son el resultado de diferentes equipos vinculados a la educación popular, de diferentes organizaciones, que a lo largo, yo diría, de los últimos 15, 17 años, fueron trabajando en distintos espacios de la educación pública. En algunos casos, en campos específicos de investigación, pero todos ligados también a alguna militancia sindical o territorial. Y para nosotros la posibilidad de que desde el campo de la educación popular, que además se articula con múltiples disciplinas, porque hay historiadores, antropólogos, compañeros de las escuelas primarias, etcétera, que podamos tener espacios de elaboración y producción nos parece clave, porque si no se genera esta idea de que quien es militante no produce y viceversa, entonces aparece la lógica del especialista y bien uno puede caminar y transitar en ambos terrenos, en todo caso tomar esos caminos de especialización que son los caminos de formación particular que cada uno desea y al mismo tiempo poder articularlo con sus definiciones colectivas o sus luchas colectivas o sus cotidianeidades. Bueno, de eso se trata algunos de estos espacios, sin cansarnos por allí con muchas definiciones yo diría, de las organizaciones que conforman. Nosotros hoy lo que armamos es una red de organizaciones e investigadores sociales y tuvimos la oportunidad y la suerte y la decisión política de buscar articularlas en nuestra localidad, con nuestros compañeros de militancia barrial, los que estamos en Tigre, ellos están en un bachillerato, nosotros estamos en otro, también con los compañeros de algunos bachilleratos del conurbano, pero también de algunas otras universidades, de Luján, de Universidad del Centro, Universidad de Rosario, y todo de abajo hacia arriba, y con una lógica de organización donde también los recursos tenían la claridad de que eran recursos públicos y que también los discutíamos cómo administrarlos. Todas esas publicaciones, se ve bonita la edición, ¿no es cierto? Esperemos que la producción también esté buena. Son de nuestras universidades públicas, en este caso de la Universidad de Buenos Aires. Y pudimos ir ligando con otros compañeros, compartiendo otras experiencias de educación popular, no solo, como decía, en nuestro barrio, no solo en Buenos Aires, sino en algunas otras provincias e incluso en algunos otros países latinoamericanos. Porque en realidad, ¿por qué nosotros recuperamos el estudio del concepto de educación popular a fines de los años 90? Porque para nosotros la educación popular, y para muchos compañeros y estudiosos del tema,
o inquietos de la problemática. La educación popular tiene sentido en América Latina y cualquier otra parte del planeta porque expresa la contracara de las desigualdades. En todo caso, la educación popular es y fue en su propia historia una instancia de organización de lucha contra la desigualdad, contra las desigualdades en el campo educativo, en este caso. Y fíjense que la educación popular nace en esa lógica. Ahora, yo recuerdo cuando a fines de los 90, muchos de nosotros pensábamos en por qué plantear una rediscusión en el marco de nuestra universidad pública, donde bueno, está atravesada de lógicas fuertemente academicistas, de fuertes prestigismos, y nosotros no dábamos la espalda a eso tampoco, sino que al contrario, también planteábamos una discusión. Por eso estas cosas que estoy escuchando de la UNSAM, el armado de la escuela, las líneas que me consta que muchos compañeros vienen trabajando, me parecen más que auspiciosos porque de algún modo marcan también una revisión de cuál es el compromiso de aquellos compañeros que logran la posibilidad de instancias formativas superiores al secundario, no importa si es en la universidad, en el terciario o tecnicaturas, y las logran planteándosela en términos de instancias posteriores de organización, no de salvación individual, ¿no? O de carrera abierta al talento, como decía la vieja burguesía en el siglo XIX, los principios del siglo XX. Y eso me parece que es una discusión que es transversal a todos los tiempos, porque yo recuerdo cuando discutíamos con algunos compañeros que tenían una larga trayectoria en la producción de la educación popular, porque en nuestro país hablo, decían, bueno, pero la educación popular fue superada, la desigualdad educativa no fue superada, por lo tanto la pertinencia de hablar de educación popular tiene absoluto sentido. Esta era la primera motivación y que me parece que sigue siendo incluso motivo de organización. Dos o tres así circunstancias contemporáneas y después si quieren ustedes dirán, compartiendo, preguntando o hacer un breve semblanteo de esa historia de la educación popular. Hace poco, justo con los compañeros también están involucrados en el tema, los compañeros de Tigre, nos convocó a la red, a integrantes de esta red de compañeros que trabajamos en educación popular, porque en Montecarlo, en Misiones, había una organización que quería armar un bachillerato popular, ¿no? Bueno, nos pareció interesante, nos pareció particular, porque en realidad nos llamaba una organización sindical, que se llamaba Movimiento Pedagógico de Liberación, con mucho peso en una localidad de Misiones, en esta localidad que estoy hablando, cerca de Posadas, 150 o 200 kilómetros de Posadas. Y el planteo, más que de la organización de los docentes, estaba vinculado a necesidades concretas de la comunidad, así como el compañero describía con esa precisión, que conoce su barrio, la comunidad, los colectivos, son los rasgos de los compañeros que militan, que están vinculadas a las necesidades de su contexto y de su propia realidad. Bueno, ellos nos describían las necesidades y contextos de su propia ciudad. Y ese contexto era un conjunto de tareferos, es decir, obreros rurales, que habían planteado, a partir de un proceso de lucha, de ocupación de tierras, que necesitaban formarse, necesitaban educación. Tenían una escuela de formación política que les había ayudado a organizar un sindicato paralelo al sindicato burocrático que existía, el de Movo Venegas, de la UATRE, conformar otro sindicato que representara a esos trabajadores. Ellos organizaron ese sindicato junto con los docentes, y esta es de algún modo la instancia que yo pude constatar y ver. El planteo era que querían crear una escuela, y lo llamaron, en función de esa oleada que surge allí por el 2000 y tantos, Bachillerato Popular de los Trabajadores de Montecarlo. ¿Sí? Y ese bachillerato popular fue argumentado, discutido, me tocó participar en esa asamblea por más de 400 trabajadores rurales. ¿Sí? Y efectivamente apoyaron, votaron e impulsaron un bachillerato de educación popular. Esas instancias y todo el largo tránsito de los cuales los compañeros que están aquí presentes
son testimonios, bachilleratos en fábricas recuperadas, bachilleratos en territorios, bachilleratos incluso en universidades, y la interpelación a la propia universidad pública desde el concepto de la educación popular, bueno, nos dan algunas señales de por qué el concepto sigue teniendo vigencia y puede presentar un debate para aquellos que invitan a una discusión, si se quiere, más teórica, pero sobre todo, como decían los viejos teóricos, cuando una categoría se expresa y representa a elementos concretos de la realidad, adquiere su pleno significado. Cuando uno habla de clases sociales, algunos dicen ya las hemos superado, pero no hay más que mirar la realidad para ver que el conflicto de clases, las clases siguen existiendo, pese a muchas rediscusiones en las últimas décadas. Entonces, por eso es que nosotros planteamos la pertinencia de ese concepto. Y en ese marco, que esta es, yo diría, un poco la referencia por la que transito en este momento, diría que justo cuando él me dijo, mirá, para charlar sobre el tema de educación popular, me acordé de un correo, una serie de correos electrónicos que había estado recibiendo con compañeros de otros espacios también parecidos a esto, universidad pública, territorialidad, pero de otros países, ¿no? De Brasil, o de Colombia, de Uruguay, de Chile, por ejemplo, de toda la zona de la región andina. Allí están todas las universidades populares interculturales. Es decir, estas pequeñas interpelaciones, en algunos casos experiencias que nos suenan tan directas, son parte de un proceso, yo diría, global, porque precisamente la desigualdad educativa tampoco es un problema solo del conurbano de Buenos Aires, de la Argentina, sino de toda Latinoamérica. Por eso nosotros lo que hicimos fue, al poco tiempo, a la década, si ustedes quieren, de haber llevado, intercambiado, discutido estas experiencias, cuando teníamos congresos o encuentros, o a veces nos invitaban por la facultad, bueno, digamos, más allá de hacer la discusión, una presentación de un trabajo, nos parecía central conversar y articular con organizaciones de estos países. Y de allí salió ese intercambio tan fortuito. Y ahí pudimos, digamos, establecer intercambio y contacto, pero no un contacto mediático, sino organizacional y de producción, con varios grupos de Brasil. Y ya que el tema era educación popular, hay 2 o 3 referencias sobre el concepto. ¿Cuándo aparece la educación popular? ¿Cuándo aparece el concepto incluso de educación popular? Se sabe que tiene un cuño brasileño, la educación popular latinoamericana, ¿sí? Y también se sabe que la educación popular como concepto tiene otra historia también en la Argentina e incluso otra en América Latina. Y lo sintetizo así. Yo les decía, revisando algunos correos, me había llamado la atención que había 2 o 3 personas en un grupo que estaban intercambiando, ¿no?, mails. Y siempre aparece algún compañero que en esos grupos de interconexión dice, bueno, estoy investigando tal tema, necesitaría. Y en este correo estaban 3 personas que tienen mucho que decir en la educación popular. Son de otra generación, más veterana, mucho más veterana que yo, y de los cuales nosotros aprendimos mucho. Los 3 que voy a nombrar, o los 2 que voy a nombrar, trabajaron con Paulo Freire en Brasil y todavía viven. Si uno tendría que pensar en cuándo empieza el movimiento de educación popular en Brasil, empieza en la década del 60. ¿Sí? Entre el 61 y el 64 comienza a gestarse la inquietud desde, fíjense ustedes, y esto siempre lo digo, desde el área de extensión de Pernambuco, de la universidad. En general siempre Freire es visto como alternativo o alternativista a todo lo institucional y público, y sin embargo él planteó otro concepto de lo público. Pero siempre estuvo en las universidades o en las escuelas o en la gestión, que fue del 89 al 90, ¿no? Es interesante para ver eso. Y fíjense ustedes esta otra cosa interesante. Claro, entre el 61 y el 64 lanza el famoso método, que no se llamaba Freire, pero que luego lo van a llamar método Paulo Freire, de alfabetización, porque el contexto, como estamos refiriendo ahora, es crudo y contundente.
Si hoy decimos que tiene vigencia la educación popular, no es por una veleidad intelectualista o un capricho de un grupo de universitarios o por nostalgias sesentistas o setentistas. Lo decimos porque hay más de 12 millones de jóvenes y adultos fuera de la escuela media. Y cuando en aquel contexto surge la educación popular y el método de alfabetización Paulo Freire es porque eran millones los niños, los jóvenes, adultos que estaban fuera de la escuela, sobre todo en la zona del nordeste de Brasil. Es decir, la explotación expresaba su cara más contundente y la educación popular se convirtió en una inquietud, en una estrategia, en un método, no solo de alfabetización, sino que este es el otro aspecto que me parece clave en la educación popular, de organización popular. Este fue el principio que diferenció a Freire y diferencia la educación popular con todas las discusiones más públicas que ustedes quieren colocarle. Nosotros somos altos defensores de la educación pública. ¿Pero por qué decimos? A lo público hay que dar el debate, como decía bien Javier, de lo popular, aunque también a lo público a lo popular hay que darle el debate de lo público. Porque el planteo que tuvo en sus orígenes la educación popular fue de organización de las clases oprimidas. Y en este correo, y ahí termino esta pequeña anécdota, están precisamente intercambiando dos de los tres que, bueno, la historia va a referenciar como los fundadores de la educación popular. Si bien los tres, empezando por Freire, siempre dijeron no hay nombres propios, sino que hay hechos colectivos. Pero indudablemente, no casualmente y no por nada, uno referencia a Paulo Freire. Los otros dos son Carlos Rodríguez Brandao y el otro es Moacir Gadotti. Ellos tres fundaron lo que se llamó el CEDES, que fue digamos, la primera escuela de formación en educación popular. Y era interesante, yo se lo voy a dejar a él, porque hay algunas curiosidades para no hacerse largo, porque empiezan a discutir entre ellos, y dice Moacir Gadotti, que hoy es el referente del Instituto Paulo Freire en San Pablo, ¿no? Tipo así, ya son figuras, digamos, ¿no? Pusimos un textito. ¿Verdad? Bueno, sí, tipo súper reconocido. Y Carlos Rodríguez Brandao, junto con, digamos, Freire, habían dado ese puntapié inicial, y entre ellos en el correo comenzaban a preguntarse, pero dicen, a partir de una consulta de un estudiante de posgrado que estaba haciendo investigación y militante del MST, dice, profesor Gadotti, ¿cuándo empiezan a usar la palabra educación popular? ¿Cuándo se empieza a usar por primera vez? En la experiencia de Freire, ¿no? Parecía algo casi obvio, ¿no? Yo cuando iba leyendo lo va a referenciar en algún libro. Y me quedé pensando también, porque uno viene trabajando sobre esto. Y responde Gadotti, ¿sí? Tal vez era como el más universitario de los tres, ¿no? El más teórico. Y dice, no, yo creo que Freire no usó nunca la palabra educación popular. Creo que no, él hablaba de pedagogía liberadora, Y ahí empezaron a revisar. pedagogía del oprimido. Y entonces acá, ¿viste? Ustedes lo van a ver y dice, ¿y vos, Carlos? Porque, ¿qué sabe? Dice Brandao de esto. Y los tres, ustedes van a ver la fotito de los tres ahí en todos los periodos sesentistas. Y Carlos Rodríguez Brandao, ambos viven, obviamente, retoman y dicen, no, en realidad fue una síntesis, por eso que Carlos es el más, así como basista, digamos, ¿no? En su referencia, Rodríguez Brandao. Es una persona de 70 y pico de años, los dos, ¿no? Vino varias veces a la Argentina, en muchos de los encuentros que nosotros organizamos, él participó, ahora va a estar en Rosario también. Dice, ahora que estoy pensando, Freire nunca usó la palabra educación popular, tampoco. A él le gustaba pedagogía liberadora, emancipadora, del oprimido. ¿Y de dónde viene entonces la educación popular? Y dejan ahí abierto el debate. Obviamente subrayan esta idea que en realidad el concepto se fue ganando en la difusión, en la apropiación colectiva, que la pedagogía liberadora fue de la mano con la educación liberadora, y en algún recóndito lugar de los años 60 alguien retomó viejas, yo diría, conceptualizaciones. Entonces ahí abre lo que más o menos, lo que nos dedicamos a la historia, conocíamos. Ya en Centroamérica hay un tal Martí que hablaba de educación popular, ¿sí? Y
y también él lo dice aquí. Y también en educación popular, hay que reconocer, hablaba Sarmiento. Hay un libro de Sarmiento, del 48, publicado en el 49, que habla de educación popular. Y también hay referencias de los viejos socialistas donde inorgánicamente, porque no en sus documentos oficiales, en aquellas viejas escuelas del siglo XIX, de la década del 20, hablan de escuelas populares de educación para el pueblo, y en esa, digamos, en esa textura de publicaciones de difusión aparece la palabra de educación popular. En los socialistas, luego en los anarquistas, por la reivindicación de las universidades populares, y allí el término adquiere la fuerza que va a adquirir, obviamente, en los años 60 y 70, ¿no? Pero todo esto en recuperaciones que se hacen muy posteriores al uso, ¿sí? Ellos plantean entonces una confluencia que no hace más que delinear cuál fue la historia de la educación popular. Y la historia de la educación popular tiene esos diferentes tiempos, porque si lo pensamos en el caso de Argentina y de buena parte de América Latina, es el movimiento obrero que diseña una estrategia de disputa con el capital al crear sus propias escuelas. Poco tiene de invento de casas de altos estudios o de simplemente una experiencia, una conceptualización de laboratorio. Expresa la estrategia del movimiento obrero creando y construyendo lo que entendían que eran conocimientos alternativos. Y por supuesto también tiene una versión latinoamericanista, como es la que señalan con Martí, y que luego va a ligar, fíjense, del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, porque todas las experiencias de, por ejemplo, el peruano, yo diría, de la reforma universitaria, del 19 y 20, que va a impactar en toda la región, va a tomar el concepto de universidad popular. Entonces allí hay otra tradición, esa tradición que ya es posterior a la de Martí y que va a asumir Mariátegui. Entonces, como vemos, vamos sumando varias tradiciones. Y la década del 30 y del 40 también van a incorporar en la Argentina y en parte de América Latina el concepto, porque no hay corriente del movimiento obrero que no impulse escuelas o universidades populares, hasta la década del 40. Y socialismo, sí, sindicalismo revolucionario, sí. Anarquismo, claro. Comunismo, que en general está poco estudiado, y también porque hay algunas cuestiones allí políticas, discusión, por el tema de la educación pública y lo estatal, que pareciera como uno, no sé, lo alternativizara. Bueno, el Partido Comunista también fue un gran impulsor, nada menos que la Universidad Obrera Argentina del año 38, ¿no? Una interesantísima experiencia. Y, claro, el periodo del peronismo fue la exacerbación y la articulación del Estado con la educación popular, con la Universidad Obrera Nacional, con las escuelas fábricas. Y después de la década del 50 y 60, esa impronta de tradiciones que el movimiento obrero plantea la interpelación al capital creando sus propias escuelas, se constituye, yo diría, en la experiencia de más larga data de educación popular. Y con esto termino más o menos la idea. Fíjense ustedes que si uno mira los años 60 y 70, la educación popular entonces va a brevar en esas dos vertientes. ¿Qué pasa con el movimiento obrero y la creación de sus escuelas alternativas? Bueno, va a plantear una lucha por la democratización de la escuela pública estatal. Ahí es donde no hay... Cuando nosotros discutíamos con algunos compañeros especialistas en el área más técnica de ciencias de la educación, decíamos, bueno, acá es parte de los antecedentes de toda nuestra historia. Cuando hay proceso de desigualdad, si no se democratiza la escuela pública por adentro, se democratiza por afuera. Está en la historia de nuestro país. Si, como dice él, si la escuela pública tiene instancias de articulación con lo público popular, adelante, y si no, se arma, ¿no? Porque en muchos casos los sujetos son los mismos, los docentes, los educadores, y en otros, bueno, la tarea es esa articulación. Y
decía, cerrando con esto de las tradiciones del concepto de educación popular, entonces a esa tradición del movimiento obrero se va a sumar toda esta impronta que proviene del Brasil, de la educación o la pedagogía de la liberación, y que va a expresar otra instancia y otro proceso histórico de la región, que precisamente es la educación popular, dando cuenta de esas desigualdades, pero también siendo herramienta de lucha contra las dictaduras de los años 60 y 70. Por eso para nosotros fue muy significativo esta reconstrucción histórica, porque le daba sentido a lo que estaba ocurriendo a fines de los 90. Nosotros siempre decimos en varios lugares, las experiencias de educación popular que se plantearon en la Argentina y en muchos países de América Latina, donde nosotros tomamos muchas referencias y también influenciamos, porque después los bachilleratos populares de la Argentina surgieron en Chile, surgieron en Colombia, como buena impronta e intercambio de lo que estaba ocurriendo aquí, expresaban esas profundas desigualdades que la etapa neoliberal dejó. Y mientras estas desigualdades no terminen, bueno, yo creo que la educación popular va a tener vigencia como instancia de organización y sobre todo como debate, porque tampoco lo peor que podemos hacer es cosificar un concepto y dejarlo allí planteado, ¿no? Por eso yo le decía a Javier y le digo a muchos compañeros en el intercambio que la creación de más de 100 bachilleratos populares y bueno, hoy ya podemos decir prácticamente desde Jujuy a Tierra del Fuego, los más de 70 y tantos en Capital y el conurbano, y si uno va a Mendoza se encuentra con un grupo importante de compañeros y así en buena parte de las provincias de nuestro país, no significa que cada etapa y cada década no merezca una rediscusión, porque tampoco creo que se trata de armar guetos liberados de educación popular. Esto que están planteando los compañeros, por eso nosotros dijimos, es fundamental el debate de la sindicalización de los educadores, es fundamental la interpelación de lo que significa el concepto de escuela, porque la impronta, y yo diría, si uno tiene que pensar el concepto de educación popular planteado como estrategia en la disputa en el campo de la educación de jóvenes y adultos, para nosotros la estrategia fueron los bachilleratos populares. La estrategia de los bachilleratos populares fue plantear la escuela como organización social. Ahora, eso necesita de permanentes debates y discusiones, porque si yo armo una escuela y la cierro para adentro, entonces me parece que allí también nos estamos cerrando el debate con, bueno, la masividad de nuestra escuela pública estatal, o de organizaciones que están por fuera, o de compañeros que desean discutir, ser parte y muchas otras tantas cosas, ¿no? Bueno, esto último es más de lo cotidiano, no sé si queda claro. Compañeros, si alguno tiene una pregunta, algo, alguna idea, alguna cosa a compartir, y así seguimos. Dale. Yo la verdad que conocía esto, me parece re interesante digamos, cómo se construye el concepto de la palabra de educación popular. No lo tenía tan presente y me parece como que parece algo tan simple, pero que en realidad cuenta un montón